Hola, cordial saludo. Yo soy Ciro Alfonso Amaya Osorio y en esta oportunidad trataremos el tema Generalidades del Impuesto de Renta Personas Naturales, año gravable 2020. El impuesto es una obligación a cargo de los ciudadanos de acuerdo al numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, que básicamente enuncia que es deber de todos contribuir a los gastos para la financiación del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. De otra parte, en el artículo 363 de la Constitución Política se enuncian los principios del régimen tributario, que son básicamente entonces equidad, eficiencia y progresividad. La equidad la podemos ver de forma horizontal en el sentido de que todos en igualdad de capacidad deben contribuir en ese mismo sentido, y la equidad vertical, aquellos que tienen más capacidad deben contribuir en mayor medida entonces con el impuesto que se debe pagar. Y ahí vemos entonces el concepto de progresividad. De otra parte, el principio de eficiencia que se debe dar tanto en el tributo como en el recaudo. Entonces, de parte de la administración, lograr el mayor recaudo posible con el menor desgaste, y desde el punto de vista del contribuyente, que pueda de alguna forma facilitar esa gestión para la presentación y el pago del impuesto. Básicamente entonces tenemos dos obligaciones. Una que es la obligación sustancial, que es el pago del impuesto. O sea, es cumplir con la obligación de pagar. Y de otra parte tenemos la obligación formal, que es el procedimiento que debe adelantar el contribuyente para dejar una evidencia de tal forma que la administración pueda verificar el cumplimiento de los requisitos en la presentación del impuesto. Entonces ahí tenemos el formulario, tenemos los soportes, todo aquel conjunto de actividades que soportan el pago del impuesto y que la administración en un momento dado puede verificar. El impuesto de renta es un impuesto de carácter nacional, directo por excelencia, porque grava la persona, los ingresos. La persona es identificable y de acuerdo a su capacidad, entonces contribuye en el pago del impuesto al Estado. Es un impuesto periódico, es decir, se presenta de forma anual. En esta oportunidad, entonces, el impuesto de renta del año gravable 2020, periodo año 2020, se presenta y se paga en el año 2021. Es de carácter obligatorio para aquellos que estén obligados a presentar y pagar el impuesto. Cumple con los elementos del impuesto en el sentido del sujeto activo, en este caso la administración tributaria, el sujeto pasivo, el contribuyente, el hecho generador, que es la hipótesis, es básicamente la norma, que en el momento de cumplirse da origen al hecho imponible, que es básicamente el surgimiento de la obligación por parte del contribuyente. Tiene la base, que está establecida en el Estatuto Tributario, y la tarifa, también definidas en el Estatuto Tributario. Otro concepto importante a tener en cuenta es la VT, que es una unidad de medida para realizar la actualización de las cifras utilizadas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para el año gravable 2020, el valor de la VT, es decir, todos los valores a que haga referencia el estatuto, se deben actualizar con la VT del año gravable 2020 y que es 35.607. La presentación voluntaria. Hay quienes, sin estar obligados a presentar el impuesto de renta porque no cumple los requisitos, si les han practicado retenciones y quieren voluntariamente presentarla,
una vez presentada, surte todos los efectos legales y el contribuyente puede solicitar la devolución si a ello hubiere lugar. ¿Quiénes están obligados? Todos los contribuyentes están obligados a presentar impuesto de renta por el año gravable 2020, con algunas excepciones, que vamos a ver entonces cuáles son. No están obligados a presentar el impuesto de renta por el año gravable 2020 personas asalariadas cuyos ingresos provengan de por lo menos el 80% de una relación laboral, que no sean responsables del impuesto a las ventas. Aquí hay una excepción para aquellos independientes que tengan hasta 3.500 VT de ingresos, es decir, 125 millones de pesos aproximadamente, y que además cumplan las siguientes condiciones: que los ingresos brutos, es decir, por todo concepto, no excedan las 1.400 VT, equivalentes a 49.850.000 pesos. Que el patrimonio bruto, es decir, todo el patrimonio antes de las deudas, si las tiene, al último día del año, en este caso gravable 2020, no exceda las 4.500 VT, es decir, el equivalente a 160.232.000 pesos. Que los consumos con tarjeta de crédito, las compras y consumos y las consignaciones bancarias no excedan de 1.400 VT, es decir, el equivalente a 49.850.000 pesos. Otro tema bien importante a tener en cuenta es el concepto de residencia fiscal, trascendental, y que desarrolla el artículo 10 del Estatuto Tributario. Sea una persona nacional o sea una persona extranjera, debe determinar muy bien si es residente o no para efecto de la presentación del impuesto de renta en el país. ¿Por qué? Porque los residentes deben tributar sobre los ingresos de carácter nacional y del exterior, es decir, en lo que se conoce como renta mundial, y sobre el patrimonio que tengan tanto en el país como en el exterior. Mientras los no residentes declaran únicamente en el país por los ingresos de fuente nacional y por el patrimonio que tengan también en el país. O sea, hay una clara diferencia entre lo que declara un residente y un no residente, inclusive hasta en el mismo formulario de presentación. El impuesto de renta, personas naturales, se presenta entonces mediante las rentas cedulares. Para el año gravable 2020, entonces tenemos fundamentalmente tres cédulas: una cédula general, una cédula de pensiones y una cédula para dividendos y participaciones. Otros aspectos a tener en cuenta, entonces, los vencimientos. Los vencimientos para presentar la declaración de renta del año gravable 2020 empiezan el 10 de agosto de este año 2021 y van hasta el 20 de octubre. Recuerden que se presenta básicamente de acuerdo a los dos últimos dígitos de la cédula, sin el dígito de verificación. El número de cédula para este año fue cambiado respecto al año anterior. Es decir, el 10 de agosto empiezan los dígitos 01 y 02 y termina el 20 de octubre con los números 99 y 00. De otra parte, los soportes. Todos los soportes de patrimonio, de ingresos y por los diferentes conceptos por los cuales vayan a presentar la declaración de renta deben estar absolutamente soportados, archivados, que los conozca la persona que hace la declaración para que no se les escape absolutamente ningún detalle. Recuerden que ese es el cumplimiento formal de la obligación. El sustancial es pagar, pero el formal es cumplir con toda la serie de requisitos y entre esos los soportes
son absolutamente fundamentales. Los extractos bancarios, por ejemplo, las certificaciones tributarias que expiden las entidades financieras al final de cada año, donde le dan un resumen de todos los conceptos que debe tener en cuenta para la declaración de renta. Los impuestos prediales se aplican, es decir, todos los soportes necesarios para que quede completa la declaración de renta. Otro aspecto importante, consultar la información reportada por terceros de la DIAN, que esa información debe quedar habilitada aproximadamente en el mes de julio, debe estar ya, las empresas reportan esa información exógena y está disponible para todos los contribuyentes en el mes de julio aproximadamente para poder cruzar y verificar. Deben tener en cuenta que quien conoce la realidad de su patrimonio y de sus ingresos y del cumplimiento de requisitos es el contribuyente, no es la administración. Entonces esa información que se puede consultar en la DIAN básicamente es una orientación para poder cruzar y verificar. Pero no olviden que la carga de la responsabilidad de la declaración es del contribuyente. Y otro aspecto importante, la presentación de la declaración. Recuerden que no presentar la declaración, si se está obligado, conlleva a unas sanciones por parte de la Administración Tributaria. Y ese régimen sancionatorio está muy claramente definido en el Estatuto Tributario. Entonces evítense dolores de cabeza, ¿no? Afanes de última hora y preparen con tiempo, verifiquen que cumplan requisitos y preparen con tiempo su declaración de renta. Yo soy Ciro Alfonso Amaya Osorio. Recuerden que en los comentarios pueden dejar sus inquietudes o temas en los cuales quieran que profundicemos. Nos vemos en el siguiente video.